Buen día, licenciado compañeros. Somos el grupo 2, integrados por Leslie Magalí Utuy, Jennifer Roxana Montepec y mi persona Miriam Coy. En esta oportunidad les hablaremos de la NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitida por un auditor independiente, y la NIA 706, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones del informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitida por un auditor independiente. El alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. Su finalidad es tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría, como la estructura y contenido de dicha comunicación. La comunicación de las cuestiones claves de auditoría proporcionan información adicional a los usuarios, a quienes se destinan los estados financieros, esto con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros. En la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría se realizan en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre los estados financieros. La comunicación de estas cuestiones claves de auditoría no sustituyen la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera. Tampoco no eximen el auditor de expresar una opinión modificada, y también no eximen de informar de conformidad con la NIA 570 cuando exista una incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que pueden generar dudas de que la empresa pueda continuar como empresa en funcionamiento, y no constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares. El objetivo del auditor son determinar las cuestiones claves de auditoría una vez que se ha formado eh, su, la opinión sobre los estados financieros, y comunicará dichas cuestiones descritas en el informe de auditoría. Entre sus definiciones podemos encontrar lo que son cuestiones claves de auditoría, que son aquellas cuestiones que, según a juicio del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo. Las cuestiones claves de auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. La significatividad se puede considerar en el contexto de factores cuantitativos y cualitativos, tales como la magnitud relativa, la naturaleza y efectos sobre la materia de objeto de análisis, así como el interés expresado por los usuarios, a quienes se destinan en los estados financieros, o a las personas que lo reciben. Requerimientos. La determinación de las cuestiones claves de auditoría. Para determinar entre las cuestiones claves que hayan requerido atención significativa, el auditor tendrá en cuenta primero las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos identificados. Segundo, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo estimaciones contables. Y tercero, el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido un lugar durante el periodo. Buenos días, continuando con la exposición, a mí me corresponde hablarles acerca de la comunicación de las cuestiones claves de auditoría. Para ubicar este apartado en el informe, el auditor debe de describir cada cuestión clave utilizando una sección separada del informe. Esto sí es necesario, el cual debe de llevar el subtítulo de cuestiones claves de la auditoría. Según el juicio profesional del auditor, se colocarán las cuestiones que hayan sido de mayor significatividad para los estados financieros de la auditoría. Descripción de cada cuestión clave de la auditoría en la sección Cuestiones clave de la auditoría del informe
Incluirá, si es aplicable, una referencia a la correspondiente información o informaciones a revelar en los estados financieros, que trata sobre el motivo por el cual la cuestión se consideró de mayor significatividad en la auditoría y cómo fue que se determinó en consecuencia a qué se trataba esa cuestión. También el modo en que se ha tratado la cuestión de la auditoría. Circunstancias en las que una cuestión es considerada cuestión clave de la auditoría y que no se comunica en el informe de auditoría. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría en el informe, excepto cuando las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o en circunstancias extremadamente poco frecuentes, cuando el auditor determine que la cuestión no se debería de comunicar en el informe de auditoría. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor debe de comunicar con los responsables aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones claves de auditoría o en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho que el auditor ha determinado que no hay cuestiones claves de la auditoría que se deban de comunicar. Dentro de la documentación, el auditor debe de incluir las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor, así como también el fundamento del auditor para determinar si cada una de esas cuestiones es o no una cuestión clave de auditoría. También el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones claves de auditoría que se deban de comunicar en el informe de auditoría que se presente. Tengan cada uno de ustedes muy buen día. Yo les voy a hablar acerca de la guía 706, párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta norma trata sobre las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría para llamar la atención de los usuarios sobre alguna cuestión o cuestiones presentadas o reveladas dentro de los estados financieros, que sería el párrafo de énfasis, y llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas a las presentadas o reveladas dentro de los mismos. Y acá nos habla acerca del párrafo de otras cuestiones. El objetivo de esta norma es que una vez el auditor se forme la opinión sobre los estados financieros, llamar la atención de los usuarios cuando a su juicio sea necesario, y lo puede realizar con una clara comunicación en el mismo informe, en la cual nos indica que puede ser una cuestión que esté dentro de los estados financieros o cuestiones que no se encuentren pero que sean relevantes. Requerimientos de esta norma. Esta norma nos requiere un párrafo de énfasis en el informe de auditoría cuando el auditor considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones reveladas o presentadas en el informe de auditoría, siempre que no sea requerido que el auditor exprese una opinión modificada respecto a este párrafo y que no sea una cuestión clave que deba ser comunicada en el informe de auditoría. También se incluirá un párrafo de énfasis en una sección separada del informe con un título adecuado que incluya el término énfasis. También se va a incluir dentro de este una clara referencia a la cuestión resaltada y la ubicación en los estados financieros. Debemos que sea presentado o revelado. Y también indicará que el auditor no expresa una opinión modificada respecto a la cuestión que se está resaltando. Requerimientos sobre el párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría. Este requerimiento es para comunicar cuestiones distintas a las presentadas o reveladas dentro de los estados financieros, que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría. Se incluirá siempre un párrafo que no esté prohibido por disposiciones legales o reglamentarias y que no sea una cuestión clave que deba de ser comunicada en el informe de auditoría. También en este párrafo se incluirá
separado del informe de auditoría con un título que indique otras cuestiones o un título adecuado. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad es que el auditor debe de comunicar a estas personas que va a incluir un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones y la redacción de los mismos. Muchas gracias.